Nos instó a buscar a Jehová para que consigamos vivir. Lamento que mis amigos se juzguen ofendidos, pero es preciso considerar que, antes de oír cualquier juicio ocioso del mundo, debemos buscar los juicios de Dios. ¿Quiere decir que persistes en tus errores? Preguntó Alejandro, casi hostil. No me siento engañado. Dada la incomprensión general, comentó el ex rabino dignamente, también me encuentro en penosa situación, pero el maestro no me faltará con su auxilio. Me acuerdo de él y experimento un gran consuelo. Los afectos de la familia y la consideración de los amigos eran mi única riqueza en el mundo. Pero, encontré en las anotaciones de Leví el caso de un joven, que me enseña cómo proceder en esta hora. 1. Desde la infancia procuré cumplir rigurosamente con mis deberes, pero, si es preciso echar mano de la riqueza que me resta, para alcanzar la iluminación de Jesús, renunciaré también a la estimación de este mundo. Alejandro pareció conmoverse con el tono melancólico de sus últimas palabras. Saulo daba la impresión de alguien que estuviese a punto de llorar. Estás profundamente trastornado, objetó Alejandro, solo un demente podría proceder así. Gamaliel no estaba loco y aceptó a Jesús como el Mesías prometido, agregó el ex doctor, invocando la venerable memoria del gran rabino. No lo creo, dijo el otro con aire de superioridad. Saulo bajó la cabeza silenciosamente. Era muy grande la humillación de aquella hora. Después de haber sido calificado como demente, era tenido como mentiroso. A pesar de eso, en el auge de la perplejidad, consideró que el amigo no estaba en condiciones de comprenderlo totalmente. Reflexionaba en su embarazosa situación, cuando Alejandro volvió a decir, desgraciadamente, necesito convencerme del estado precario de tu cerebro. Por ahora, podrás permanecer en Jerusalén a voluntad, pero será justo no multiplicar el escándalo de tu enfermedad, con falsos encomios del carpintero de Nazaret. La decisión del Sanedrín, que conseguí con tantos sacrificios, podría modificarse. Por lo demás, terminaba despidiéndolo, sabes que continúo a tus órdenes para una rectificación definitiva, a cualquier hora. Saulo comprendió la advertencia, no era preciso dilatar la entrevista. El amigo lo expulsaba con buenas maneras. En 2 minutos se halló de nuevo en la vía pública. Era casi mediodía, en un día caluroso. Sintió sed y hambre. Consultó la bolsa, estaba casi vacía. Solo le quedaba un resto de lo que había recibido de las generosas manos del hermano de Gamaliel, al dejar Palmira definitivamente. Buscó la pensión más modesta de una de las zonas más pobres de la ciudad. Luego de la frugal comida y antes de que cayesen las sombras cálidas de la tarde, se encaminó esperanzado para el viejo caserón reformado, donde Simón Pedro y sus compañeros desarrollaban toda la actividad en pro de la causa de Jesús. En el trayecto, se acordó de cuando había ido a oír a Esteban en compañía de Sadoc. ¿Cómo pasaba todo ahora a la inversa? El crítico de antes, regresaba para ser criticado. El juez transformado en reo, sumergía el corazón en singulares ansiedades. ¿Cómo lo recibirían en la iglesia del camino? Paró frente a la humilde morada. Pensaba en Esteban, sumergido en el pasado, con el alma oprimida. Ante los colegas del Sanedrín, enfrentado a las autoridades del judaísmo, otra era su actitud. Conocía sus peculiares debilidades, pues había pasado por el doblez de los fariseos y podía aquilatar sus errores clamorosos. No obstante, ante los apóstoles galileos, se le imponía a la conciencia una sagrada veneración. Aquellos hombres podían ser rudos y sencillos, podían vivir distanciados de los valores intelectuales de la época, pero habían sido los primeros colaboradores de Jesús. Más allá de eso, no podía aproximarse a ellos sin experimentar un profundo remordimiento. Todos habían sufrido vejaciones y humillaciones por su causa. Si no fuese por Gamaliel, tal vez el mismo Pedro habría sido lapidado. Necesitaba consolidar las nociones de humildad para manifestar sus deseos ardientes de cooperación sagrada con Cristo. En Damasco, luchó en la sinagoga contra la hipocresía de antiguos compañeros. En Jerusalén, enfrentó a Alejandro con toda serenidad, pero le parecía que allí debería ser otra su actitud, donde tenía necesidad de ejercer la renuncia para alcanzar la reconciliación con aquellos a quienes había herido. Frente a profundas reflexiones, tocó la puerta casi trémulo. Uno de los auxiliares del servicio interno, de nombre Prócoro, vino a atenderle solícitamente. Hermano, dijo el joven tártense en tono humilde, ¿podéis informarme si Pedro está? Voy a ver, respondió el interpelado en tono amistoso.
En caso de que esté, agregó Saulo algo indeciso, por favor, dígale que Saulo de Tarso desea hablarle, en nombre de Jesús. Prócoro balbuceó un sí, con extrema palidez, fijó en el visitante sus ojos asombrados y se alejó con dificultad, sin disimular la enorme sorpresa. Era el perseguidor que regresaba, después de 3 años. Acordándose ahora de aquella primera discusión con Esteban, en la que el gran predicador del Evangelio sufrió tantos insultos. En pocos minutos el auxiliar alcanzaba la sala donde Pedro y Juan conversaban sobre los problemas internos. La noticia cayó entre ambos como una bomba. Nadie podría prever tal cosa. No creían en la leyenda que Jerusalén adornaba con detalles desconocidos, en cada comentario. Era imposible que el implacable verdugo de los discípulos del Señor se hubiese convertido a la causa de su evangelio de amor y redención. El ex pescador del camino, antes de reenviar al portador al inesperado visitante, mandó a llamar a Santiago para resolver entre los 3 la decisión a tomar. El hijo de Alfeo, transformado en rígido asceta, abrió desmesuradamente los ojos. Después de las primeras opiniones que traducían justos recelos y que fueron emitidas precipitadamente, Simón exclamó con gran prudencia: en verdad, Él nos hizo todo el mal que pudo, pero no es por nosotros que debemos temer y sí por la obra que nos ha sido confiada por Cristo. Apuesto a que toda esa historia de la conversión se resume a una farsa, para que vayamos a caer en nuevas celadas, replicó Santiago, un tanto displicente. Por mí, dijo Juan, pido a Jesús que nos esclarezca, aunque me acuerde de los azotes que Saulo me mandó a dar en la cárcel. Antes de todo, es indispensable saber si Cristo, de hecho, se le apareció en las puertas de Damasco. Pero, ¿cómo saber? Decía Pedro con profunda comprensión. Nuestro material de reconocimiento es Saulo mismo. Él es el campo que revelará o no la planta sagrada del Maestro. Según creo, teniendo que celar un patrimonio que no nos pertenece, estamos obligados a proceder como aconseja la prudencia humana. No es justo que abramos las puertas, cuando no conocemos su intención. La primera vez que estuvo aquí, Saulo de Tarso fue tratado con el respeto que el mundo le consagraba. Busqué el mejor lugar para que oyese la palabra de Esteban. Desgraciadamente, su actitud irrespetuosa e irónica provocó el escándalo, que culminó en la prisión y muerte del compañero. Vino espontáneamente y regresó para detenernos. Al cariño fraternal, que le ofrecimos, retribuyó con cadenas y cuerdas. Pensando así, tampoco debo olvidar la lección del Maestro, en lo relativo al perdón, y por eso reafirmo que no pienso por nosotros, sino por las responsabilidades que nos fueron conferidas. Ante consideraciones tan justas, los demás se callaron, mientras el ex pescador agregaba: por consiguiente, no me es permitido recibirlo en esta casa, sin mayor examen, aunque no me falte sincera buena voluntad para eso. Resolviendo la cuestión de esta forma, convocaré a una reunión para hoy por la noche. El asunto es muy grave. Saulo de Tarso fue el primer perseguidor del Evangelio. Quiero que todos cooperen conmigo en las decisiones a tomar, pues no quiero parecer ni injusto, ni imprevisor. Y después de una larga pausa, decía al emisario: ve, Prócoro. Dile que vuelva mañana, pues no puedo dejar los quehaceres más urgentes. ¿Y si él insiste? Preguntó el diácono preocupado. Si de hecho viene aquí en nombre de Jesús, sabrá comprender y esperar. Saulo aguardaba ansiosamente por el mensajero. Le era preciso encontrar a alguien que lo entendiese y sintiese su transformación. Estaba exhausto. La iglesia del camino era su última esperanza. Prócoro le transmitió el recado con gran indecisión. No era necesario más nada para que lo comprendiese todo. Los apóstoles galileos no creían en su palabra. Ahora examinaba la situación con mayor claridad. Percibía la indefinible y grandiosa misericordia de Cristo visitándolo, inesperadamente, en el auge de su abismo espiritual a las puertas de Damasco. Por las dificultades para ir a estar con Jesús, evaluaba cuánta bondad y compasión serían necesarias para que el Maestro lo acogiese, dirigiéndole sagradas exhortaciones, en el inolvidable encuentro. El diácono lo miró con simpatía. Saulo había recibido la respuesta altamente decepcionado. Se puso pálido y trémulo, como avergonzado de sí mismo. Aparte de eso, tenía aspecto enfermizo, ojos hundidos, era piel y huesos. Comprendo, hermano, dijo con los ojos llenos de lágrimas, Pedro tiene motivos justos. Aquellas palabras conmovieron a Prócoro en lo más íntimo del alma, y evidenciando su buen deseo de ampararlo,
exclamó demostrando tener perfecto conocimiento de los hechos, ¿no traéis de Damasco alguna presentación de Ananías? Ya traigo las del maestro. ¿Cómo es eso? Preguntó el diácono admirado. Jesús dijo en Damasco, habló el visitante con serenidad, que mostraría cuánto me compete sufrir por amor a su nombre. Íntimamente, el ex doctor de la ley sentía inmensas saudades de los hermanos de Damasco, que lo habían tratado con mayor simplicidad. Pero, consideró, en el acto, que semejante proceder era justo, porque había dado pruebas en la sinagoga y junto a Ananías, de que su actitud no comportaba simulación. Al reflexionar que Jerusalén lo recibía, en todas partes, como vulgar mentiroso, sintió como le afluían a los ojos lágrimas calientes. Pero, para que el otro no viese su sensibilidad herida, exclamó justificándose, tengo los ojos cansados por el sol del desierto. ¿Podréis suministrarme un poco de agua fresca? El diácono le atendió de inmediato. Enseguida, Saulo sumergía las manos en un gran jarro, lavando sus ojos con agua pura. Regresaré en otro momento, dijo luego, extendiendo la mano al auxiliar de los apóstoles, que se apartó impresionado. Sufriendo por la debilidad orgánica, el cansancio, el abandono de los amigos, las desilusiones más acerbas, el joven de Tarso se retiró tambaleante. Por la noche, de acuerdo a lo que deliberó, Simón Pedro, dando muestras de admirable sentido, reunió a los compañeros de mayor responsabilidad para considerar el asunto. Además de los apóstoles galileos, estaban presentes los hermanos Nicanor, Prócoro, Pármeno, Timón, Nicolás y Bernabé, este último incorporado al grupo de auxiliares más directos de la Iglesia, por sus elevadas cualidades de corazón. Con el permiso de Pedro, Santiago inició las conversaciones, manifestándose contrario a cualquier especie de auxilio inmediato al convertido de la última hora. Juan ponderó que Jesús tenía suficiente poder para transformar a los espíritus más perversos, como para levantar a los más infortunados de la suerte. Prócoro relató sus impresiones sobre el pertinaz perseguidor del Evangelio, resaltando la compasión que su estado de salud despertaba en los corazones más insensibles. Llegado su turno, Bernabé esclareció que, estando en Chipre, antes de mudarse definitivamente para Jerusalén, oyó a algunos levitas describir el valor con que el convertido habló en la sinagoga de Damasco, poco después de la visión de Jesús. El ex pescador de Cafarnaún solicitó pormenores al compañero, impresionado con su opinión. Bernabé explicó todo cuanto sabía, manifestando el deseo de que resolviesen la cuestión con la mayor benevolencia. Nicolás, percibiendo la atmósfera de buena voluntad que se formaba en torno a la figura del ex rabino, objetaba con su rigidez de principios, convengamos que no es justo olvidar a los heridos que aún se encuentran en esta casa, víctimas de la odiosa truculencia de los secuaces de Saulo. Se dice en las Escrituras que se tenga sumo cuidado con los lobos que penetran en el redil bajo la piel de las ovejas. El doctor de la ley, que nos hizo tanto mal, siempre dio preferencia a las grandes expresiones espectaculares contra el Evangelio, en el Sanedrín. ¿Quién sabe si ahora nos prepara una nueva trampa de gran efecto? A tal pregunta, el bondadoso Bernabé bajó la frente, en silencio. Pedro notó que la reunión se dividía en dos grupos. De un lado estaba Juan y él defendiendo los pareceres favorables, del otro Santiago y Felipe encabezaban el movimiento contrario. Acogiendo la amonestación de Nicolás, se expresó con indulgencia: amigos, antes de la anunciación de cualquier punto de vista personal, convendría que reflexionásemos en la bondad infinita del Maestro. En los trabajos de mi vida, anteriores al Pentecostés, confieso que faltas de todo tipo aparecieron en mi camino de hombre frágil y pecador. No dudaba en apedrear a los más infelices, e incluso llegué a indicar a Cristo para hacerlo. Como sabéis, fui de los que negaron al Señor en la hora extrema. Sin embargo, después de que nos llegó el conocimiento por la inspiración celestial, no sería justo que olvidemos al Salvador en cualquier iniciativa. Precisamos pensar que, si Saulo de Tarso procura valerse de semejantes acciones para descargar nuevos golpes a los servidores del Evangelio, entonces él es aún más desgraciado que antes, cuando nos atormentaba abiertamente. Siendo, pues, de cualquier modo, un necesitado, no veo razones para que le neguemos nuestras manos fraternas. Percibiendo que Santiago se preparaba para defender el parecer de Nicolás, Simón Pedro continuó, después de una ligera pausa. Nuestro hermano acaba de referirse al símbolo del lobo que surge en el redil con la piel de las ovejas, generosas y humildes. Estoy de acuerdo con esa expresión de celo. Tampoco pude acoger a Saulo, hoy cuando nos tocó en la puerta, atento a la responsabilidad que me fue confiada. Nada quise decidir sin vuestra participación.
El Maestro nos enseñó que ninguna obra útil se podrá hacer en la tierra sin la cooperación fraternal. Mas, aprovechando el parecer enunciado, examinemos, con sinceridad, el problema imprevisto. En verdad, Jesús nos recomendó que tuviésemos cautela con el fermento de los fariseos, aclarando que el discípulo deberá poseer la dulzura de las palomas y la prudencia de las serpientes. Convengamos en que, de hecho, Saulo de Tarso pueda ser el lobo simbólico. Aun ahí, después de tener ese conocimiento hipotético, tendríamos una profunda cuestión a resolver. Si estamos en una tarea de paz y de amor, ¿qué hacer con el lobo, después de la necesaria identificación? ¿Matarlo? Sabemos que eso no entra en nuestra línea de acción. ¿No sería más razonable pensar en las posibilidades de amansarlo? Conocemos hombres rudos que consiguen dominar canes feroces. Así, pues, ¿dónde estaría el espíritu que Jesús nos legó como un sagrado patrimonio, si por temores mezquinos dejásemos de practicar el bien? La palabra concisa del apóstol tuvo un efecto singular. Santiago mismo parecía sorprendido por las revelaciones anteriores. En vano, Nicolás procuró nuevos argumentos para formular otras objeciones. Observando el pesado silencio que se hizo, Pedro sentenció serenamente: así, amigos, propongo que invitemos a Bernabé para que visite personalmente al doctor de Tarso, en nombre de esta casa. Él y Saulo no se conocen, aprovechándose mejor semejante oportunidad, porque al verlo, el joven tartense nada tendrá que recordar de su pasado en Jerusalén. Si fuese visitado, por primera vez, por uno de nosotros, tal vez se perturbase, juzgando nuestras palabras como de alguien que le fuese a pedir cuentas. Juan aplaudió la idea calurosamente. En vista del buen sentido que revelaban las expresiones de Pedro, Santiago y Felipe se mostraban satisfechos y tranquilos. Se acordó la diligencia de Bernabé para el día siguiente. Aguardarían a Saulo de Tarso con interés. Si, de hecho, su conversión fuese real, tanto mejor. El diácono de Chipre se destacaba por su gran bondad. Su expresión cariñosa y humilde, su espíritu conciliador, contribuían la Iglesia para la solución pacífica de todos los asuntos. Con una sonrisa generosa, Bernabé abrazó al ex rabino, por la mañana, en la pensión en la que él se hospedaba. Ningún rasgo de su nueva personalidad daba indicios de aquel perseguidor famoso, que hizo a Simón Pedro decidir la convocatoria de los amigos para resolver sobre su acogimiento. El ex doctor de la ley era todo humildad y estaba enfermo. Evidente fatiga se le denotaba en los mínimos gestos. La fisonomía no disimulaba el gran sufrimiento. Correspondía a las palabras afectuosas del visitante con una sonrisa triste y desalentada. No obstante, se le veía la satisfacción que le causaba la visita. El gesto espontáneo de Bernabé lo sensibilizaba. A su pedido, Saulo le contó sobre el viaje a Damasco y la gloriosa visión del Maestro, que constituía un marco inolvidable de su vida. El oyente no disimuló sus simpatías. En pocas horas, se sentía tan identificado con el nuevo amigo, como si fuesen conocidos durante largos años. Después de la conversación, Bernabé pretextó cualquier cosa para dirigirse al dueño de la hospedería, a quien pagó los gastos del hospedaje. Enseguida, lo invitó a acompañarlo a la iglesia del Camino. Saulo no dejó de titubear, mientras el otro insistía. Recelo ir, dijo el joven tartense, un tanto indeciso, pues ya ofendí mucho a Simón Pedro y demás compañeros. Solo por la magnitud de la misericordia del Cristo conseguí un rito de luz, para no perder totalmente mis días. ¿Qué es eso?, exclamó Bernabé, tocándole en el hombro con bondad natural. ¿Quién no habrá errado en la vida? Si Jesús nos ha amparado a todos, no es porque lo merezcamos, sino por la necesidad de nuestra condición de pecadores. En pocos minutos se encontraban camino a la iglesia, notando el emisario de Pedro el penoso estado de salud del antiguo rabino. Muy pálido y abatido, parecía caminar con esfuerzo, le temblaban las manos, se sentía febril. Se dejaba llevar como alguien que conociese la necesidad de amparo. Su humildad conmovía al otro, que había escuchado sobre él tantas referencias desairadas. Llegados a la casa, Prócoro les abrió la puerta, pero en esta ocasión, Saulo no se quedaría esperando indefinidamente. Bernabé tomó su mano, afectuosamente, y se dirigieron hacia el vasto salón, donde Pedro y Timón los esperaban. Se saludaron en nombre de Jesús. El antiguo perseguidor empalideció aún más. Por su parte, Simón,
Al verlo no ocultó un movimiento de asombro al notar la diferencia física. Aquellos ojos hundidos, la extrema flaqueza orgánica, hablaban a los apóstoles galileos de profundos sufrimientos. Hermano Saulo, dijo Pedro, conmovido, Jesús quiere que sea bienvenido a esta casa. Que así sea, respondió el recién llegado, con los ojos llenos de lágrimas. Timón lo abrazó con afectuosas palabras, en lugar de Juan, que se ausentó al amanecer, al servicio de la cofradía de Jope. En pocos minutos, venciendo el constreñimiento del primer contacto con los amigos personales del maestro, después de tan larga ausencia, el joven tartense, atendiendo a sus pedidos, relataba la jornada de Damasco con todos los pormenores del gran acontecimiento, evidenciando singular emotividad en las lágrimas que bañaban su rostro. Se sensibilizó, sobremanera, al recordar tan elevadas gracias. Pedro y Timón ya no tenían dudas. La visión del ex rabino había sido real. Ambos, en compañía de Bernabé, siguieron la descripción hasta el fin, con los ojos llenos de llanto. Efectivamente, el maestro había vuelto, a fin de convertir al gran perseguidor de su doctrina. Requiriendo a Saulo de Tarso para el redil de su amor, reveló, una vez más, la lección inmortal del perdón y de la misericordia. Terminada la narración, el ex doctor de la ley estaba cansado y abatido. Instado a exponer sus nuevas esperanzas, sus proyectos de trabajo espiritual, así como lo que pretendía hacer en Jerusalén, se confesó, desde luego, profundamente reconocido por tanto interés afectuoso, y habló con cierta timidez: necesito entrar en una fase activa de trabajo con la que pueda deshacer mi pasado culpable. Es verdad que hice mucho daño a la Iglesia de Jesús, en Jerusalén, pero, si la misericordia del Salvador dilata mi permanencia en el mundo, emplearé el tiempo en extender esta casa de amor y paz a otros lugares de la tierra. Sí, contestó Simón ponderadamente, seguro que el Mesías renovará tus fuerzas, de modo que puedas atender a tan noble cometido, en la época oportuna. Saulo parecía confortarse con la palabra de ánimo, dejando percibir que deseaba consolidar la confianza de los oyentes. Tomó de los dobleces de la túnica desgastada un rollo de pergaminos y, presentándolos al ex pescador de Cafarnaún, le dijo sensibilizado: aquí está una reliquia de la amistad de Gamaliel, que traigo invariablemente conmigo. Poco antes de morir, él me dio la copia de las anotaciones de Leví, concernientes a la vida y obra del Salvador. Tenía en gran cuenta estas notas, porque las recibió en esta casa, en la primera visita que les hizo. Simón Pedro, evocando gratos recuerdos, tomó los pergaminos con vivo interés. Saulo verificó que el obsequio de Gamaliel había tenido la finalidad prevista por el generoso donador, pues, desde ese momento, los ojos del antiguo pescador se fijaron en él con mayor confianza. Pedro habló de la bondad del generoso rabino, informándose de su vida en Palmira, de sus últimos días, de su desencarnación. El discípulo atendía satisfecho. Volviendo al asunto de sus nuevas perspectivas, se explicó más ampliamente: siempre humilde, tengo muchos planes de trabajo para el futuro, pero me siento débil y enfermo. El esfuerzo del último viaje, sin recursos de ninguna naturaleza, me agravó la salud. Me siento febril, el cuerpo dolorido y el alma exhausta. ¿Tienes falta de dinero?, interrogó Simón bondadosamente. Sí, respondió vacilante. Esas necesidades, aclaró Pedro, ya fueron provistas en parte. No te preocupes en demasía. Recomendé a Bernabé que pagase los gastos en la hospedería y por lo demás, te invitamos a reposar con nosotros todo el tiempo que quieras. Esta casa es también tuya. Usa nuestros recursos como te plazca. El huésped se sensibilizó. Recordando el pasado, se sentía herido en su amor propio, pero, al mismo tiempo, rogaba a Jesús que lo auxiliase para no despreciar la oportunidad del aprendizaje. Acepto, respondió, circunspecto, revelando cierta timidez: permaneceré con vosotros mientras mi salud necesite de tratamiento. Y como si tuviese extrema dificultad en añadir un pedido al favor que aceptaba, después de una larga pausa en la que se le notaba el esfuerzo para hablar, solicitó conmovido: en caso de que sea posible, desearía ocupar el mismo lecho en el que Esteban fue recogido, generosamente, en esta casa. Bernabé y Pedro quedaron altamente emocionados. Todos habían acordado no hacer alusión al predicador, masacrado bajo las injurias y las pedradas. No querían recordar el pasado ante el convertido de Damasco, aun en el caso en que su actitud no fuese verdaderamente sincera. Oyéndolo, el antiguo pescador de Cafarnaún casi llegó a llorar. Con extrema dedicación, le satisfizo el pedido y, así, fue él conducido al interior, donde se acomodó entre sábanas muy blancas.
Pedro hizo más, comprendiendo la profunda significación de aquel deseo, trajo al convertido de Damasco los sencillos pergaminos que el mártir utilizaba diariamente en el estudio y meditación de la ley, de los profetas y del Evangelio. A pesar de la fiebre, Saulo se regocijó. Profundamente conmocionado, leyó el nombre de Abigail, grabado diversas veces, en pasajes predilectos de los pergaminos sagrados. Allí estaban frases peculiares del razonamiento de la novia amada, fechas que coincidían perfectamente con sus revelaciones íntimas, cuando ambos se entretenían hablando del pasado, en la huerta de Zacarías. La palabra Corinto era repetida muchas veces. Aquellos documentos parecían tener una voz. Le hablaban al corazón, de un grande y santo amor fraternal. La oía en silencio y guardó las conclusiones para sí. No revelaría a nadie sus más íntimos dolores. Bastaban a los demás los grandes errores de su vida pública, los remordimientos, las rectificaciones que, a pesar de verificarse a campo abierto, muy pocos amigos conseguían comprender. Observando su actitud de constante meditación, Pedro se desdobló en la tarea de darle asistencia fraternal, a través de las palabras amigas, los comentarios acerca del poder de Jesús, los caldos suculentos, las frutas sustanciosas, la palabra de buen ánimo. Por todo eso, se sensibilizaba el enfermo, sin saber cómo traducir su gratitud imperecedera. Mientras tanto, notó que Santiago, hijo de Alfeo, tal vez receloso de sus antecedentes, no se dignaba a dirigirle una palabra. Enarbolado en rígido cumplidor de la ley de Moisés, dentro de la iglesia del camino, era percibido, de vez en cuando, por el joven tártense, cual sombra impasible deslizándose, balbuceando plegarias silenciosas, entre los enfermos. Al principio, sintió cuánto le dolía aquel desinterés, pero luego consideró la necesidad de humillarse delante de todos. Nada había hecho que pudiese cimentar sus nuevas convicciones. Cuando dominaba en el Sanedrín, tampoco perdonaba las adhesiones de última hora. Tan pronto como entró en convalecencia, ya plenamente identificado con la amistad de Pedro, pidió sus consejos sobre los planes que tenía en mente, encareciendo su máxima franqueza, para que pudiese enfrentar la situación, por más duras que fuesen las circunstancias. Por ahora, dijo el apóstol, ponderadamente, no me parece razonable que permanezcas en Jerusalén, en este periodo de renovación. Hablando con sinceridad, hay que considerar tu nuevo estado del alma como una planta preciosa que comienza a germinar. Es necesario dar libertad al germen divino de la fe. Suponiendo que permanezcas aquí, encontrarías diariamente, de un lado, a los sacerdotes intransigentes en guerra contra tu corazón, y del otro, a las personas intolerantes, que hablan de las extremas dificultades del perdón, aunque conozcan, de sobra, las lecciones del Maestro en ese sentido. No debes ignorar que la persecución a los simpatizantes del camino dejó heridas muy profundas en el alma popular. No es raro que lleguen por aquí personas mutiladas, que maldicen el movimiento. Eso para nosotros, Saulo, está en un pasado que jamás volverá, sin embargo, esas personas no lo podrán comprender así, de pronto. En Jerusalén estarías mal ubicado. El germen de tus nuevas convicciones encontraría 1000 elementos hostiles y tal vez quedases a merced de la desesperación. El joven oyó las advertencias afligido por la angustia pero sin protestar. El apóstol tenía razón. En toda la ciudad encontraría críticas soeces y destructoras. Volveré a Tarso, dijo con humildad, es posible que mi viejo padre comprenda la situación y ayude mis pasos. Sé que Jesús bendecirá mis esfuerzos. Si es preciso recomenzar la existencia, la recomenzaré en el hogar de donde provine. Simón lo contempló con ternura, admirado de aquella transformación espiritual. Diariamente, ambos continuaban las charlas amistosas. El convertido de Damasco poseía una inteligencia fulgurante y mostraba una curiosidad insaciable sobre la personalidad del Cristo, de sus mínimos hechos y de sus más sutiles enseñanzas. Otras veces, solicitaba al expescador todos los informes posibles sobre Esteban, regocijándose con los recuerdos de Abigail, aunque guardase para sí los pormenores de su romance de la juventud. Se enteró entonces, de los pesados trabajos del predicador del Evangelio cuando estaba en cautiverio, de su dedicación a un patricio de nombre Sergio Pablo, de la fuga en mal estado de salud, en un puerto palestino, del ingreso en la iglesia del Camino como indigente, de las primeras nociones del Evangelio y consecuente iluminación en Cristo Jesús. Se encantaba oyendo las narraciones sencillas y amorosas de Pedro, quien revelaba su veneración al mártir evitando ofenderlo en su condición de verdugo arrepentido. Tan pronto como pudo levantarse de la cama, fue a oír las prédicas en aquel mismo recinto donde había insultado al hermano de Abigail por primera vez.
Los expositores del Evangelio eran, con frecuencia, Pedro y Santiago. El primero hablaba con profunda prudencia, aunque se valiese de maravillosas expresiones simbólicas. Mientras que el segundo, parecía torturado por la influencia judaizante. Santiago daba la impresión de querer reingresar a la mayoría de los oyentes, a los reglamentos farisaicos. Sus sermones huían del patrón de libertad y amor en Jesucristo. Se revelaba encarcelado en las estrechas concepciones del judaísmo dominante. Largos periodos de sus discursos se referían a las carnes impuras, a las obligaciones con la ley, a los imperativos de la circuncisión. La asamblea también parecía completamente modificada. La iglesia se asemejaba mucho más a una sinagoga común. Israelitas, en actitud solemne, consultaban pergaminos y papiros que contenían las prescripciones de Moisés. Saulo buscó, en vano, la figura impresionante de los sufridores y minusválidos que había visto en el recinto, cuando estuvo allí por primera vez. Con gran curiosidad, notó que Simón Pedro los atendía con gran bondad, en una sala contigua. Se aproximó más y pudo observar que, mientras la predicación reproducía la escena exacta de las sinagogas, los afligidos se sucedían ininterrumpidamente en la sala humilde del ex pescador de Cafarnaún. Algunos salían llevando recipientes con remedios, mientras otros llevaban aceite y pan. Saulo se impresionó. La iglesia del camino parecía muy cambiada. Le faltaba algo. El ambiente general asfixiaba todas las ideas del nazareno. Ya no se encontraba allí la gran vibración de fraternidad y de unificación de principios por la independencia espiritual. Después de persistentes reflexiones, todo lo atribuyó a la ausencia de Esteban. Muerto éste, se extinguió el esfuerzo del Evangelio libre, que había sido el fermento divino de la renovación. Solo ahora se daba cuenta de la grandeza de su elevada tarea. Quiso pedir la palabra, hablar como en Damasco, enmendar los errores de interpretación, sacudir el polvo que se adensaba sobre el inmenso y sagrado idealismo del Cristo, pero recordó las ponderaciones de Pedro y se calló. No era justo, por el momento, criticar el procedimiento de otros, cuando no había dado aún obras de sí mismo que dieran testimonio de su renovación. Si intentase hablar, tal vez, podría oír reprimendas justas. Además, notaba que los conocidos de otros tiempos, frecuentadores ahora de la iglesia del camino, sin abandonar, de ningún modo, sus principios erróneos, lo miraban de soslayo, sin disimular el desprecio, considerándolo como un perturbado mental. No obstante, era con esfuerzo supremo que controlaba el deseo de terciar armas, allí mismo, para restaurar la verdad pura. Después de la primera reunión, procuró la oportunidad de estar a solas con el ex pescador de Cafarnaún, a fin de enterarse de las innovaciones observadas. La tempestad que se desató sobre nosotros, explicó Pedro, generosamente, sin ninguna alusión a su procedimiento de otrora, me llevó a realizar serias meditaciones. Desde la primera diligencia del Sanedrín en esta casa, noté que Santiago había sufrido profundas transformaciones. Se entregó a una vida de gran ascetismo y riguroso cumplimiento de la ley de Moisés. Pensé mucho en el cambio de sus actitudes, pero, por otro lado, consideré que él no era malo. Es un compañero celoso, dedicado y leal. Me callé para concluir más tarde que todo tiene una razón de ser. Cuando las persecuciones apretaron el cerco, la actitud de Santiago, aunque poco loable, en cuanto a la libertad del Evangelio, tuvo su lado benéfico. Los delegados más truculentos respetaron su devoción mosaica y sus amistades sinceras en el judaísmo nos permitieron el mantenimiento del patrimonio del Cristo. Juan y yo tuvimos horas angustiosas, en la consideración de esos problemas. ¿Estaríamos faltando a la sinceridad y falseando la verdad? Ansiosamente rogamos la inspiración del Maestro. Con el auxilio de su divina luz, llegamos a juiciosas conclusiones. ¿Sería justo que la vid tierna luchase contra la higuera brava? Si fuésemos a atender al impulso personal de combatir a los enemigos de la independencia del Evangelio, olvidaríamos fatalmente la obra colectiva. No es lícito que el timonel, para dar muestras de la excelencia de sus conocimientos náuticos, lance el barco contra los peñascos, con perjuicio para la vida de cuantos confiaron en su esfuerzo. Así, consideramos que las dificultades eran muchas y que precisábamos, aunque fuese mínima nuestra posibilidad de acción, conservar el árbol del Evangelio. Aún tierno, para aquellos que viniesen después de nosotros. Por lo demás, Jesús enseñó que solo conseguimos elevados objetivos, en este mundo, cediendo algo de nosotros mismos. Por intermedio de Santiago, el farisaísmo accede a caminar con nosotros. Pues bien,
de acuerdo con las enseñanzas del Maestro, caminaremos todas las millas posibles. Incluso, juzgo que si Jesús nos enseñó así, es porque en la marcha tenemos la oportunidad de enseñar algo y revelar quiénes somos. Mientras Saulo lo contemplaba con redoblada admiración por los juiciosos conceptos emitidos, el apóstol remataba: todo eso pasa. La obra es de Cristo. Si fuese nuestra, seguramente fallaría, pero nosotros no pasamos de simples e imperfectos cooperadores. Saulo guardó la lección y se recogió pensativo. Pedro le parecía mucho mayor ahora, en su fuero íntimo. Aquella serenidad, aquel poder de comprensión de los mínimos hechos, le daban una idea de su profunda iluminación espiritual. Con la salud restablecida, antes de cualquier deliberación sobre el nuevo camino a tomar, el joven tartense deseó volver a ver Jerusalén, en un impulso natural de cariño a los lugares que le sugerían tantos recuerdos agradables. Visitó el templo, experimentando el contraste de emociones. No se animó a penetrar en el Sanedrín, pero procuró, ansioso, la sinagoga de los Chiliches, donde presumía reencontrar a las amistades nobles y afables de otros tiempos. Pero, incluso allí donde se reunían los coterráneos residentes en Jerusalén, fue recibido fríamente. Nadie lo invitó a la labor de la palabra. Apenas algunos conocidos de su familia le apretaron la mano secamente, evitando su compañía, de modo ostensible. Los más irónicos, terminados los servicios religiosos, le dirigían preguntas, con sonrisas burlonas. Su conversión a las puertas de Damasco era comentada con agravios mordaces y deprimentes. ¿No sería algún sortilegio de los hechiceros del camino?, decían unos. ¿No sería Demetrio que habría vestido de Cristo, deslumbrando sus ojos enfermos y fatigados?, interrogaban otros.